Buenas tardes a la comunidad académica. Mi nombre es Fernando Lozano Osorno, yo soy ingeniero agrícola y miembro del comité asesor de carrera del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola. Hoy he sido delegado para hacer una presentación, una introducción de los trabajos de grado que vamos a ver a continuación de estudiantes de nuestro Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola. Como primera medida tenemos el trabajo de grado denominado Estructuración técnica de proyectos de vivienda de interés social rural basados en la política pública de vivienda rural, como práctica de extensión a cargo del estudiante Eduardo Darío Ramírez Patiño y dirigida por el profesor Carlos Felipe Urazán Bonelis. Posteriormente tenemos apoyo en el seguimiento estatal del avance y cumplimiento de 2 proyectos de agua potable y saneamiento básico en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Es una práctica de extensión realizada por el estudiante Henry Leonardo Castañeda Ponce y dirigida por el profesor Carlos Felipe Urazán Bonelis. Análisis de matrices de riesgo utilizadas por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU. Es una práctica de extensión realizada por el estudiante Andrés Leonardo Barrios Castiblanco y dirigida por el profesor Camilo Ríos Fresneda. Análisis de la ingeniería civil como apoyo para la gestión en construcción del subsistema vial en Bogotá por parte de la compañía pública IDU. Es una práctica de extensión desarrollada por el estudiante Diego Huertas Espitia y dirigida por el profesor Carlos Javier González Vergara. Análisis de la estructura de los monitoreos a proyectos del Instituto de Desarrollo Urbano IDU realizados por la Oficina de Control Interno. Es una práctica de extensión desarrollada por el estudiante Mateo Hernández Sánchez y dirigida por el profesor Carlos Javier González Vergara. La práctica Colombia, desarrollada por la estudiante Mayret Estefanía Chamorro Leighton y dirigida por el profesor Jesús Hernán Camacho Tamayo. Otra práctica de extensión denominada Revisión y Planteamiento de Lineamientos para la Implementación de Cámaras de Fotodetección, desarrollada por el estudiante Nicolás Alejandro Ortiz Hernández en la Agencia Nacional de Seguridad Vial y dirigida en la universidad por el profesor Mario Javier Cardoso Chávez. Revisión crítica del Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, Decreto 1079 de 2015, práctica de extensión desarrollada por el estudiante Iván Santiago Guarín Castillo y dirigida por el profesor Pedro Luis Jiménez Poveda. Estudio del confort hidrotérmico en la vivienda social de Bogotá, Colombia. Un trabajo de investigación desarrollado por el estudiante Juan Diego González Suárez y dirigida por el profesor Robinson Osorio Hernández. Estudio del confort hidrotérmico en la vivienda social de Bogotá, Colombia. Trabajo de investigación a cargo de la estudiante Manuela Galvis Muñoz y dirigida por el profesor Robinson Osorio Hernández. De esta forma, quisiéramos presentar otros trabajos de grado. La intención de esta presentación es tener un material audiovisual que pueda ser consultado por los estudiantes y por todos los interesados en los temas en los cuales se han desarrollado todos los trabajos de grado. Queremos dar gracias a los profesores que participaron en la dirección de los trabajos de grado y a las empresas que sirvieron o que estuvieron pendientes para la realización de las prácticas y pasantías de nuestros estudiantes. Finalmente, quisiéramos dar gracias a los estudiantes por sus trabajos de grado y desearles muchos éxitos en su futuro profesional. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Darío Ramírez Patiño, soy estudiante de Ingeniería Civil de último semestre.
realicé mis pasantías en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el primer semestre del año 2021 y de dichas pasantías surgió este documento que se llama Estructuración Técnica de Proyectos de Vivienda de Interés Social Rural basados en la política pública de vivienda rural. El docente director de mis pasantías fue el ingeniero Carlos Felipe Brazán Bonetti. Como introducción, tenemos que la División de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realiza la implementación de la política pública de vivienda rural por medio de programas como el de Vivienda Social para el Campo, el cual otorga el subsidio familiar de vivienda rural para la construcción de vivienda nueva. La recién diseñada política pública de vivienda rural brinda herramientas, lineamientos y programas claros y perdurables para hacer efectivo el derecho a la vivienda digna de los hogares rurales, disminuyendo el déficit cualitativo y cuantitativo rural en Colombia, para reducir la pobreza y mejorar su calidad de vida por medio de soluciones de vivienda digna. Al tener acceso a vivienda, también se favorece que los habitantes de las zonas rurales y los departamentos apartados del centro del país logren tener acceso a servicios públicos básicos como la electricidad y el saneamiento básico, los cuales contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Todo esto muestra la importancia de formular y llevar a cabo proyectos que beneficien a la población más vulnerable, invirtiendo de forma adecuada los recursos públicos. Como objetivo general fue contribuir activamente con la estructuración técnica de los proyectos de vivienda de interés social rural que se llevan a cabo por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por medio de reportes y acompañamiento técnico a la ejecución de la política pública de vivienda, estructuración, planeación y seguimiento a proyectos. En los objetivos específicos tenemos realizar y actualizar presupuestos y análisis de precios unitarios para proyectos que presentan variaciones en costos directos dependiendo del municipio de aplicación. Revisar y actualizar diseños, cronogramas, anexos técnicos y guías técnicas de ejecución de los proyectos que se necesitan implementar en diferentes zonas del país. Realizar acompañamiento técnico a las entidades territoriales por medio de solución de dudas y formulación de estrategias que tiendan a favorecer la adecuada estructuración de los proyectos por parte de dichas entidades. Dentro de las actividades realizadas en las pasantías, tenemos algunas de las más importantes, como actualización de precios en presupuestos de proyectos de vivienda rural. Teniendo en cuenta los cambios en precios de materiales, equipos y mano de obra que implica el comienzo de un nuevo año, se llevó a cabo la búsqueda y actualización de precios de materiales e insumos para la construcción de vivienda por medio de listas de precios recientes del IDU y del ITRD. También se realizó el ajuste del costo de mano de obra con respecto al aumento del salario mínimo para el año 2021 para los trabajadores empleados en la construcción de vivienda. De igual forma, se realizó el ajuste de precios de maquinaria y equipo de construcción con respecto al índice de precios al consumidor IPC registrado el año pasado para Colombia. Otra de las actividades fue buscar información acerca de sistemas alternativos de construcción de vivienda rural. Se realizó la búsqueda y compilación de información sobre sistemas alternativos de construcción de vivienda rural para ser aplicados en territorios rurales colombianos de difícil acceso o de costos demasiado elevados en transporte. Con esta información se preparó una presentación con la información más relevante y de mayor importancia para los proyectos como descripción, características generales, montaje, proceso constructivo, diferencias con el sistema tradicional de mampostería confinada, ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas alternativos de construcción de vivienda rural que son sistema constructivo con ladrillos plásticos, el sistema constructivo celular utilizando elementos laminares, sistema constructivo steel framing y sistema constructivo de paneles con aislamiento estructural SIP. Otra de las actividades recurrentes que se realizó durante las pasantías fueron las mesas técnicas de costos con funcionarios de las entidades territoriales. En las mesas de trabajo con algunas entidades territoriales se trataban temas que presentaban dificultad para el avance de los proyectos. En la mayoría de los casos las dificultades eran de tipo financiero por el cambio de los precios de los materiales en diferentes ciudades o municipios
o por la dificultad y el costo para acceder a las zonas de los proyectos de construcción, teniendo en cuenta lo apartado de los municipios o el mal estado de las vías de acceso. Esto con el fin de dar retroalimentación de costos y solución de dudas tanto de los funcionarios de las entidades territoriales como de los funcionarios del ministerio para buscar la correcta estructuración y el cierre financiero de los proyectos. Algunos municipios acompañados en las mesas técnicas se encontraban en departamentos como Boyacá, Casanare, Vaupés y Bichada. Otra de las actividades fue realizar el análisis del sistema alternativo de construcción Steel Framing para vivienda rural en Colombia. De las actividades más importantes realizadas fue el análisis de la aplicación del sistema alternativo de construcción de vivienda Steel Framing para la tipología C2 de vivienda de interés social rural que maneja el Ministerio de Vivienda. Este es un sistema de construcción que emplea perfiles de acero conformados en frío y galvanizados como elementos estructurales en vez de vigas y columnas. Estos perfiles se unen entre sí para formar celdas generalmente rectangulares sobre las cuales se colocan las distintas placas que formarán las paredes, el piso o el techo. Para este análisis se realizó la investigación de los precios de materiales e insumos en Colombia, así como el proveedor que los ofrece. Se realizaron algunos análisis de precios unitarios APUs para las actividades que cambiaban con respecto a las del proceso constructivo tradicional de mampostería confinada para realizar el cálculo del costo directo de materiales e insumos, mano de obra, equipos y herramientas, como el análisis de precios unitario que vemos en pantalla de armado e instalación de paneles y placas. Con estos costos se pasó a realizar el cálculo del presupuesto de costo directo total que involucra la aplicación del sistema alternativo escogido y su comparación con el sistema alternativo tradicional con el que se construye actualmente. Por medio de los APUs mencionados, también se realizó una comparación en los tiempos de ejecución de las actividades que cambiaban en los sistemas constructivos objeto de estudio y de esta forma determinar si eran eficientes y en qué medida. Con respecto a la determinación del peso de los materiales involucrados en la construcción de vivienda con el sistema alternativo Steel Framing, se realizó el cálculo del peso de los materiales más representativos en este aspecto, basados en los datos de cantidades de materiales e insumos calculados inicialmente. Al realizar el análisis de la aplicación del sistema alternativo de construcción de vivienda Steel Framing para el caso de la tipología C2 de vivienda de interés social rural, se encontró que los costos directos presentaron un aumento con respecto a los costos directos por el método tradicional de la mampostería confinada. Este aumento en el costo obedece a un mayor requerimiento de acero y los mayores precios que presenta actualmente. Aún así, también se encontró ahorro en tiempos de ejecución, por lo que se tiene en cuenta una disminución en el costo de mano de obra y ahorro en materiales como cemento y agregados para mortero. De igual forma, se encontró que se presenta una disminución importante en el peso de los materiales de la vivienda, por lo que se puede obtener una disminución en los costos de transporte de materiales. Dentro de los temas profundizados en la realización de las pasantías, se encuentra que se profundizó en mayor medida en los temas que tienen que ver con construcción, como los análisis de precios unitarios, cálculo de cantidades de materiales e insumos, mano de obra, equipo y herramientas, cálculo de costos de materiales, mano de obra, equipo y herramientas en un presupuesto de obra, elaboración de presupuestos y planeación de tiempos de ejecución de las actividades. También se trabajó con temas de preparación de proyectos de infraestructura, relacionado completamente con estructuración de proyectos de construcción de vivienda de interés social rural, teniendo siempre en cuenta que todos estos deben cumplir con el cierre financiero, para poder asegurar su realización cumpliendo todos los requisitos que se encuentran en la política pública de vivienda rural. Adicionalmente, se trabajó en la revisión del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente para consultar el manejo que se le debe dar a los diferentes sistemas alternativos de construcción de vivienda rural en el contexto colombiano, por medio de lo cual se evita incurrir en errores de tipo estructural que pongan en peligro la seguridad de los residentes. Estas son algunas conclusiones de las actividades realizadas. Las pasantías como trabajo de grado representan una experiencia muy importante para incursionar en el campo laboral de la ingeniería civil, ya que ofrecen una primera perspectiva de lo que requiere el ejercicio de la profesión y de la suficiencia que nuestra formación universitaria nos ha proporcionado para desempeñarnos en las diferentes actividades que debemos realizar.
El aporte en la estructuración de proyectos que tienden a mejorar la calidad de vida de la población rural del país fue un valor agregado a la experiencia de desarrollar actividades de prácticas de extensión en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. La estructuración y ejecución de proyectos de construcción de vivienda de interés social rural ofrece varios retos tanto para las entidades territoriales como para quienes trabajan para llevarlos a cabo. Tales retos se ven representados en dificultades de tipo financiero y en lo apartado de algunas zonas de nuestro país, así como las condiciones de la infraestructura vial que tienden a retrasar aún más el desarrollo de estas comunidades. Los avances tecnológicos en materiales y métodos constructivos pueden llegar a ser una gran ventaja para el desarrollo de proyectos cada vez más ambiciosos que tiendan a proveer cobertura más amplia de vivienda, servicios públicos y saneamiento básico para las poblaciones más apartadas y menos favorecidas del país, como es el caso de los sistemas constructivos livianos, que requieren un menor costo y esfuerzo para el transporte y ofrecen ventajas en cuanto a eficiencia y tiempos de construcción. Estas son algunas referencias y bibliografía que se pueden consultar sobre lo que aparece en la presentación. Muchas gracias. Para mayor información, mi correo aparece en la pantalla. Gracias. Muy buenas, mi nombre es Henry Leonardo Castañeda Ponce. Hoy vengo a hablarles sobre mi proyecto de grado, el cual se realizó bajo la modalidad de pasantía en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Este proyecto se titula Apoyo en el seguimiento estatal del avance y cumplimiento de dos proyectos de agua potable y saneamiento básico en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Y estuvo bajo la dirección del ingeniero Carlos Felipe Orazán Bonels. Como objetivo general, entonces tenemos el seguimiento, verificación y acompañamiento de los proyectos designados en referencia a la temática misional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Y como específicos, apoyar las actividades de auditoría, proyectos de obras civiles de agua potable y saneamiento básico, contribuir a los seguimientos a realizar con conceptos técnicos y de gestión de proyectos, esto pues bajo los conocimientos adquiridos en la formación, y generar informes de dichas actividades de auditoría con el fin de documentar los hallazgos encontrados en avance de las obras y riesgos del proyecto. Esto ya va más encaminado a cómo se manejan este tipo de seguimientos en la entidad. Inicialmente, pues, una breve descripción de la entidad. El Ministerio de Vivienda se creó desde el 2011 bajo el decreto 3571 y tiene como misión contribuir a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, promoviendo el desarrollo territorial y urbano, disminuyendo el déficit de vivienda urbana, de agua potable y saneamiento básico, mediante la financiación y el desarrollo de la política pública, programas, proyectos correspondientes con servicios de calidad y recursos humanos comprometidos. La Oficina de Control Interno, que es la oficina bajo la cual tuve vinculación para la pasantía, se define bajo la Ley 87 de 1993 como el sistema integrado por el esquema de organización, el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptadas por una entidad con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. Yo trabajé bajo el rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, es uno de los roles definidos para cualquier oficina de control interno de cualquier entidad y es el eje principal de la oficina, pues es bajo el cual la oficina puede generar la evaluación de los procesos que se realizan al interior de la entidad. Mi pasantía tuvo una duración de 9 meses acordada desde el principio con la jefe coordinadora en la Oficina de Control Interno. Inició en febrero hasta julio de 2021 y fue una pasantía completamente virtual. Se realizaron actividades relacionadas con la temática misional, que son las encaminadas a cumplir con la misionalidad de la entidad, en cuanto, como se mencionó, a contribuir a reducir el déficit de vivienda y de agua potable y saneamiento. Y también hubo actividades de apoyo al sistema integrado de gestión, las cuales ya fueron más encaminadas al seguimiento de los controles establecidos por la oficina y la entidad en general para mitigar o contrarrestar algunos de los riesgos que se identificaron dentro de los procesos como tal de la entidad. Las principales actividades desarrolladas son estas tres, las que se ven en pantalla.
la evaluación documental de proyectos y la evaluación a la ejecución de los proyectos misionales del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico son las que tienen que ver con la temática misional, y estas van estrechamente relacionadas entre sí también. Y el apoyo a los seguimientos a la evaluación de los controles establecidos, como se mencionó en la diapositiva anterior. Este ya es la actividad que tiene que ver con el apoyo al sistema integrado de gestión. La evaluación documental de proyectos pues, se realiza mediante el análisis de la información consignada en los informes de seguimientos hechos por la interventoría y la supervisión del proyecto. Esta supervisión ya es asignada por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se basa básicamente en la recolección de información, que son los informes de supervisión e interventoría, una contextualización del proyecto y el estado actual de inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto. Esto se realiza mediante una reunión sostenida con la supervisión del proyecto, y esta recolección de información se complementa con la lectura de la ficha SIGEVAS, que es una ficha técnica donde se consignan información específica del proyecto, manejada por el Viceministerio de Agua, y con información adicional que se pueda encontrar en la web, más que todo referente a algún inconveniente que pueda haber sido noticia. Ya la evaluación de los proyectos, entonces, en la pasantía se realizó el seguimiento de dos proyectos de agua potable y saneamiento básico. El primero fue de la PETAR en el sector Cartagenita, del municipio de Facatativá, y el segundo fue en los acueductos rurales de las veredas de Palo Armado y Pantano Grande en Mongua, Boyacá. Mencionar que el objetivo principal de esta actividad de evaluación a la ejecución es establecer el avance en la ejecución de los proyectos, como pues, su nombre lo indica, ejecución tanto física como presupuestal. También se debe tener en cuenta que esta evaluación se debe realizar con enfoque a riesgos, puesto que las funciones de la Oficina de Control Interno deben ir encaminadas a los riesgos. Entonces, estos riesgos se refieren más a los establecidos dentro de la entidad. Esto hace más referencia como a aspectos contractuales y de ejecución de convenios, y no tanto como a riesgos que se puedan tener en el frente de obras. El proyecto, que es la planta de tratamiento de aguas residuales de Facatativá, una breve descripción, incluye la ocupación del cauce del río Botello, beneficia a unas 21.000 personas eliminando focos de contaminación, focos de enfermedades, pues elimina varios puntos de vertimiento de aguas residuales. Pues se evidencia que en este proyecto existe un atraso sobre todo por la consecución de prórrogas para los permisos de ocupación del cauce y para la tala de árboles en el predio. Este seguimiento se realizó en el mes de marzo, y evaluando el avance de obra en el mes de febrero. Cabe mencionar que todos los informes mencionados en esta exposición se encuentran de manera pública en el link que aparece en pantalla. Ya el proyecto de acueductos rurales del municipio de Mongua ya busca asegurar la continuidad del servicio durante 24 horas del día y llevar la cobertura al 100% de la población. Se benefician unas 1.165 personas. Este proyecto presenta retrasos principalmente por problemas de accesibilidad al terreno de obra, que fue durante el año 2020, a finales del año 2020, lo cual imposibilitó el transporte y manejo de materiales. Se realizó en el mes de abril el seguimiento en mención también de las actividades ejecutadas en el mes de febrero. Ya lo que es el SIG, el apoyo al SIG, se refiere a la evaluación de una serie de evidencias aportadas por las dependencias de la entidad, las cuales tienen como objetivo verificar y establecer, como demostrar que los controles establecidos en el mapa de riesgos para la mitigación de los mismos fueron efectivos y se cumplieron. Entonces, esta evaluación se hace trimestral y en mi caso se hicieron para dos procesos que se llevan en el ministerio, que es la gestión de la política de vivienda y la gestión a la política de espacio urbano y territorial. Se debe mencionar también, pues en la pasantía se realizaron dos seguimientos también considerables, ya no encaminados al Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, pero sí están en el eje central del proyecto que es el que les hablo, que es el seguimiento a proyectos. Estos proyectos ya son de vivienda, las cuales están enmarcados bajo el programa de vivienda gratuito, la cual va a beneficiar familias desplazadas por la violencia, familias que viven en zona de riesgo de desastre no mitigable, que necesitan ser reubicadas, y a través de la red Unidos para la Superación de la Pobreza Extrema. Esto es una estrategia nacional
dirigida por el Departamento Nacional de Planeación. Los proyectos de viviendas fueron una urbanización en Moniquirá, Boyacá, la urbanización Candelaria y la urbanización Villacheo en Coello, Tolima. La primera contempla 100 unidades de vivienda de interés prioritario y la segunda 150 unidades de vivienda unifamiliares, las cuales son de un piso y de 49 metros cuadrados, y las del primer proyecto 48 metros cuadrados, divididos así en una torre, en 5 torres de 5 pisos cada una, con 4 unidades de vivienda por piso. Cabe mencionar también que un punto en común en el seguimiento de todos los proyectos fue el reconocimiento del retraso en obras por la emergencia sanitaria. Básicamente, actualmente esto es un problema que se ha presentado en múltiples campos. Finalmente, la conclusión de este trabajo de grado nos lleva a que se reconoce y se destaca la importancia del seguimiento y la auditoría de proyectos en el éxito de los mismos, porque esto permite identificar las condiciones y problemáticas que se puedan presentar desde un principio y generar alertas tempranas y establecer acciones de control y mitigación a los problemas que se pueden presentar, a las inconvenientes en la ejecución también y a los contratiempos en la gestión. También mencionar que pues, se identificó que en la formación profesional en la universidad no se refuerza tanto. Se menciona la importancia del mismo, pero no se refuerza tanto como tal en lo que ya es el seguimiento a proyectos. Y bajo el desarrollo de la pasantía se adquirieron algunos aspectos del seguimiento. Entonces, uno de los puntos fuertes de la pasantía. Muchas gracias. Buen día a todos los que escuchan esta presentación. Soy Leonardo Barrios. Realizaré el día de hoy la sustentación de mi trabajo de grado, el cual es resultado de las pasantías realizadas con el Instituto de Desarrollo Urbano IDU. Estas fueron guiadas bajo la tutoría del ingeniero Camilo Ríos Fresneda y tienen como título Análisis de matrices de riesgo utilizadas por el Instituto de Desarrollo Urbano. Observemos una breve introducción a los temas que se expondrán a continuación, los cuales, entre otros, contienen la justificación del trabajo realizado, las matrices de riesgo utilizadas por el IDU y los casos de estudio bajo la misma metodología. Hablemos en primera instancia del IDU o el Instituto de Desarrollo Urbano. El IDU es una institución destinada a ejercer obras viales y espacio público para el desarrollo urbano en Bogotá. Este planea consolidarse como la entidad líder en la estructuración, ejecución y conservación de proyectos de infraestructura vial y transporte para la región. Al realizar mi proceso de pasantía en el IDU, observé la existencia de matrices destinadas a la gestión del riesgo. Entender la funcionalidad y la necesidad de estas matrices en las metodologías de gestión del riesgo empleadas por el IDU resulta en un análisis relevante que generará fundamentos teóricos para futuras investigaciones académicas. En resumen, analizar las metodologías para la gestión del riesgo utilizadas por el IDU como herramienta de aprendizaje tiene un gran valor académico. El objetivo de este trabajo es analizar las matrices de riesgo utilizadas por el IDU y para lograr este objetivo se tienen los siguientes objetivos específicos. Identificar las metodologías utilizadas por el IDU en el desarrollo de matrices de riesgo, comparar las matrices de riesgo utilizadas por el IDU con necesidades de emprendimiento, revisar la aplicación de las matrices en casos reales presentados al interior del Instituto Urbano. Teniendo en cuenta que la gestión del riesgo en los proyectos y procesos relacionados con el IDU es relevante, tenemos que conocer estos términos. Podemos encontrar que el IDU define el riesgo como la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias y comúnmente los esfuerzos institucionales se dirigen a reducir, mitigar o eliminar la ocurrencia de estos riesgos. El riesgo inherente es el nivel de riesgo que se considera sin el efecto de los controles. El riesgo residual es el efecto del riesgo que queda remanente después de implementar controles o tratamientos del riesgo. Los controles del riesgo son mecanismos para tratar el riesgo o cualquiera de sus características e incluyen todas las acciones para prevenir la ocurrencia de este riesgo y las acciones para tratar los eventos posteriores a su ocurrencia. La administración del riesgo son actividades coordinadas para dirigir y controlar una entidad con respecto al riesgo. Son un conjunto de elementos de control que al interrelacionarse permitan a la entidad pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales. La gestión del riesgo es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y la promoción de una mejor competencia respecto al mismo. Esto impide o evitar que se genere el riesgo. Podemos observar las 5 etapas propuestas por el Manual de Gestión de Riesgos utilizado por el IDU en la 7ª edición, siendo estas 5 etapas contexto, identificación, análisis, valoración y tratamiento.
La etapa de contexto define la metodología a utilizar y las políticas de riesgos para cumplir con los objetivos y junto a factores externos. La identificación de riesgos y amenazas identifica las causas, consecuencias y oportunidades asociadas al riesgo junto con las amenazas. La etapa de análisis identifica la probabilidad, el impacto y el riesgo inherente. La etapa de valoración identifica los controles de documentación existentes y se evalúan el impacto que tienen sobre el riesgo para encontrar un riesgo residual. Y como última etapa tenemos la etapa de tratamiento, que define la política de tratamiento, los plazos para la implementación de estas políticas, las acciones de control que se ejecutarán y los responsables. Hablemos de estas etapas en mayor profundidad. Tenemos como primera etapa el contexto estratégico del riesgo. Definiendo los activos de riesgos junto con los criterios y la metodología para la administración de riesgos, esto implica conocer el ambiente externo e interno en el cual se desarrollan las actividades. Como segunda etapa tenemos la identificación del riesgo, que está lista los aspectos genéricos que pueden causar el incumplimiento del logro del objetivo de un proceso. Para esto se tienen en cuenta los aspectos listados en la documentación y obtenidos durante la primera etapa. Se incluyen situaciones que ocurrieron con anterioridad y que tienen la posibilidad de ocurrencia. De esta manera se identifican causas que dan lugar a que se presente el riesgo o las consecuencias que se encuentran ligadas a este riesgo. En la etapa 3 tenemos el análisis del riesgo, del cual se tratan estas tablas. Esta etapa está orientada a la gestión del riesgo con base en criterios de posibilidad e impacto. Se entiende que la probabilidad es el grado de posibilidad de que ocurra un evento. El IDU plantea estas escalas de probabilidad que tenemos en la parte superior. En la parte izquierda los tenemos entre 1 y 5, que se plantean según la probabilidad de que exista el evento. En caso de existir un registro histórico, se tiene esta escala de frecuencia, con la cual también se evalúa entre 1 y 5 la posibilidad de que ocurra. En la parte inferior tenemos lo que es el impacto que puede tener el riesgo. Este impacto se determina a través de estas áreas de afectación y estas preguntas que pueden generar afectación. Estas preguntas cada una se evalúa en una escala de 1 a 5 y después de realizar una sumatoria entre ellas se asigna un valor para el impacto total que se clasifica en una escala también de 1 a 5. Una vez conociendo el impacto y la probabilidad de ocurrencia, podemos determinar el nivel de riesgo con esta tabla que vemos en la parte inferior. Para la etapa 4 tenemos la valoración del riesgo y esta se encuentra comprendida en dos actividades: la clasificación de controles y el análisis que estos tienen en el riesgo. La clasificación de controles se realiza mediante un listado de controles, los cuales se evalúan según la capacidad para tratar el impacto o la probabilidad del riesgo y se clasifican en los siguientes valores, estos que tenemos aquí. Cada uno de estos tiene un peso y se multiplica por una variable de peso para cada respuesta, dependiendo de qué impactos se están mitigando con los controles. Entonces, según el valor del peso, determinamos el nivel de riesgo que se disminuye y continuamos a la siguiente etapa. La etapa 5 es la etapa del tratamiento del riesgo, en la cual se decide la política de tratamiento a seguir. Este es el diseño o la implementación de los planes de tratamiento para llevarlo al nivel deseado y, según la clasificación del riesgo residual, se puede realizar la adaptación del riesgo si este es inferior o moderado. En casos de alto extremo no se realiza nunca una aceptación del riesgo. El IDU divide los riesgos institucionales en 4 áreas con sus respectivas subdivisiones según las etapas involucradas, conteniendo los riesgos de gestión y riesgos de corrupción de manera independiente. Esto resulta en 22 matrices de riesgos de gestión y 22 matrices de riesgos de corrupción. Los 4 procesos principales en los cuales el IDU divide las matrices para riesgos institucionales son los siguientes: procesos estratégicos, relacionados con el pensamiento estratégico para la información y el beneficio de la organización; procesos misionales, relacionados con la generación de valor para la organización y los clientes; procesos de apoyo, enfocados en facilitar la elaboración de procesos en la cadena de valor; procesos de evaluación y control, que garantizan que la empresa logre el objetivo planteado, comparando los resultados deseados y los obtenidos. En este caso, vamos a observar un caso de estudio evaluado por el Instituto de Desarrollo Urbano dentro de los procesos misionales, específicamente con la matriz de riesgos de gestión relacionada al desempeño de proyectos y al diseño de proyectos. Se identifica el riesgo de superar el margen de tolerancia para la valoración del presupuesto de obra en la modalidad de contrato de estudios, diseño y construcción sin tomar decisiones y ejecutar las acciones para continuar o no el proyecto. Primero hablemos de las 3 etapas iniciales. Se identificó como actividad generadora del riesgo la elaboración de pliegos de condiciones de los proyectos de construcción y conservación, seguido de la identificación de causas y vulnerabilidades asociadas con el riesgo. Estas son: al no contar con estudios y diseños definitivos, no resulta posible proyectar un presupuesto de obra, pues no se cuenta con cantidades de obra y alta incertidumbre en el cálculo de obras de redes de servicios públicos. Los presupuestos de factibilidad tienen un alto nivel de incertidumbre. Se identificaron los modificadores para el valor de obra proyectada, que son demoras en la contratación de obra,
afectación de las metas de la entidad y el plan de desarrollo urbano, y hasta el momento estos análisis mencionados son los que corresponden a las primeras dos etapas, que son contexto e identificación. Para la siguiente etapa de análisis se determina primeramente la probabilidad de ocurrencia del evento, que aquí ustedes pueden observar que es un 4, es una probabilidad alta de ocurrencia. En este caso, como hay un registro histórico, se utiliza la frecuencia. Abajo se utiliza el impacto, se determina el impacto, se encuentra un impacto moderado después de realizar el cuestionario con las preguntas y realizar la sumatoria. A partir de estos dos valores podemos detectar entonces el nivel de riesgo. En este caso observamos que para un impacto de 3 y una probabilidad de 4 tenemos un nivel de riesgo alto. En la siguiente etapa revisamos los controles existentes para este riesgo, los cuales son la utilización de formatos de productos de estudio de prefactibilidad y productos de estudio de factibilidad para el inicio de la fase de diseño, el seguimiento de interventoría por supervisores del IDU, la aplicación de la guía de elaboración de presupuestos para contratos de obra, consultoría, interventoría y apoyo a la gestión, y los controles de margen definido en la matriz de riesgos del contrato. Se determina entonces cómo afectan estos valores, según lo mencionaba antes, a la frecuencia y al impacto que generan ese riesgo. Tenemos entonces que en cada uno se disminuye un nivel y por lo tanto al calcular el nivel de riesgo residual obtenemos un valor de 6, lo cual evidentemente ya puede ser incluso un riesgo aceptado. Cuando se realiza la misión de gestionar un proceso, un proyecto, una actividad, se enfrenta a la necesidad de realizar ciertas tomas de decisiones para lograr el objetivo propuesto. Para obtenerlo de manera exitosa, la gestión de riesgos juega un papel muy importante. La gestión de riesgos puede cumplir todos los procesos de una entidad, como en el caso del IDU, contemplando diferentes tipos de riesgo a los cuales se expone el cumplimiento de la misión, incluso cuando en situaciones como las generadas por los riesgos de corrupción. En conclusión, la metodología de matrices de riesgos utilizada por el IDU puede ser utilizada en cualquier tipo de entidad, independientemente del tamaño o propósito. Además, presenta una gran cantidad de ventajas, tales como la facilidad de repartir la responsabilidad asociada a los riesgos, debido al desarrollo de múltiples matrices, ayudando a la toma de decisiones organizadas y a la clara representación del efecto de controles existentes, así como cuantificar los efectos que existen sobre el riesgo. Aquí se puede observar una breve bibliografía que es relevante para el trabajo. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención y estaré pendiente de futuras dudas o inquietudes. Buenos días, mi nombre es Diego Huertas Espitia, mi profesor tutor es el ingeniero Carlos Javier González Vergara y yo fui pasante en el Instituto de Desarrollo Urbano IDU como parte del contrato 1542 de 2018. Mi trabajo de grado trata sobre el análisis de la ingeniería civil como apoyo para la gestión en construcción del subsistema vial en Bogotá por parte de la compañía pública IDU. La tabla de contenido. A continuación vamos a mencionar los objetivos durante la pasantía, la descripción de qué es la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial, la descripción del contrato 1542 del 2018, las acciones y actividades desarrolladas dentro del IDU como pasante, una reflexión final y conclusiones, y finalmente las referencias. Como objetivos generales teníamos suministrar apoyo en la ejecución y planeación de proyectos de infraestructura vial como método para mejorar la movilidad y calidad de los habitantes en la ciudad de Bogotá. Para los objetivos específicos era describir la principal característica del contrato 1542, su funcionalidad y los contratiempos que presentaron durante el periodo de ejecución y su periodo preliminar. Exponer la teoría en funcionamiento de contratos de infraestructura vial en la ciudad de Bogotá y la interacción entre todos los involucrados durante el proceso contractual. Finalmente, presentar las funciones desempeñadas dentro de la entidad y de la subdirección en específico. Para ello necesitamos saber qué es la Subdirección Técnica de Ejecución del Sistema Vial. Esta es una rama. Primero se tiene la Dirección General del IDU, que como se muestra en el organigrama de la derecha, es la Dirección General. Esta está ahí en 4 subdirecciones. La que nos interesa es la Subdirección General de Infraestructura. Esta tiene la Dirección Técnica de Construcción y como parte de la Dirección Técnica de Construcción hace parte de la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial. Esta dependencia es la encargada del proceso de ejecución de obras en lo concerniente al apoyo a la supervisión, realizando el adecuado seguimiento y control de los contratos de interventoría y obra en etapa de construcción de los proyectos de infraestructura vial, troncal y de transporte en la ciudad de Bogotá. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el contrato 1542, que fue en el que di apoyo al ingeniero encargado del contrato. Pues para ello, la obra es la interventoría para la construcción de la intersección a desnivel de la avenida Ciudad de Cali por avenida Ferrocarril de Occidente
y sus obras complementarias en la localidad de Fontibón, Bogotá. Como podemos identificar en la imagen de la derecha, el contrato se desarrolla dentro de la localidad de Fontibón y lo que busca es presentar un puente que eleve la avenida Ciudad de Cali sobre la avenida Carrera 22, de modo que no se presente una congestión en este lugar. Esto es muy importante debido a que pues, son dos arterias principales en la ciudad de Bogotá y de igual manera en uno de los costados se encuentra el centro comercial Ayuelos, lo que genera un gran incremento en la demanda vehicular en el sector y de igual manera actualmente se tienen unos tiempos de espera muy elevados, especialmente en horas pico. A continuación vamos a hablar de la ejecución del contrato de obra. Pues para ello se tenía inicialmente descrito 21 meses de calendario, contando desde la fecha de suscripción del acta inicial. Para ello se tenían 4 meses de etapas preliminares, que como vamos a mencionar más adelante, este calendario inicial ya no sirve, ya que las etapas preliminares van más de 2 años. De igual manera, se espera aún una etapa de construcción de 16 meses calendario y una etapa de entrega y final de 1 mes. Durante el itinerario para la obra 1542 del 2018 se tenía la demolición de los andenes, las excavaciones de todo tipo, la construcción de ciclopuentes, de puentes peatonales, de rampas peatonales, de rampas para ciclopuentes, la construcción de nuevas redes de servicio o rehabilitación de las ya existentes. La construcción más importante, que es la de 2 puentes vehiculares con 3 carriles cada uno, la conformación de la subbase granular y base granular para la capa asfáltica, la construcción de andenes, la instalación de mobiliaria urbana, las actividades de señalización horizontal y vertical, el desarrollo de actividades de gestión ambiental, la construcción para empalmes de infraestructura y la construcción de giros o orejas que se deben presentar en el sector. Como mencionaba anteriormente, el contrato ha presentado varios inconvenientes a lo largo de los años. Este contrato estaba previsto para empezar en 2019, pero por observaciones del contratista se identificó que existían irregularidades y errores en diferentes coeficientes, especialmente en el coeficiente alfa para la cohesión de suelos y que generaba inconvenientes en la cimentación para los puentes vehiculares. Para contextualizar el ambiente, el IDU lo que hace es contrata a un consultor, el cual es el encargado de diseñar el puente. Este consultor, cuando ya se tiene todo previsto y se tiene todo confirmado, dichos estudios y diseños se pasan del consultor al constructor. El constructor es el encargado de hacer toda la etapa de ejecución del proyecto. Finalmente, pues de igual manera en relación con la interventoría, la cual es la encargada de supervisar todo. Finalmente, pues como venía mencionando, se presentaron inconvenientes que el consultor cometió errores para el diseño de la cimentación. Aún así, el IDU permitió que estos estudios y diseños pasaran al constructor, pero cuando el constructor lo vio, se dio cuenta de que había muchas irregularidades y por ende no siguió con el proceso para la ejecución del proyecto. Esto generó pues muchos retrasos. Entonces, pues el 31 de mayo se da a conocer los errores en los coeficientes. A lo largo de los meses de junio hasta septiembre se piden prórrogas. El 10 de octubre el IDU pide reiniciar el contrato y hacer efectivas las cláusulas contractuales, lo cual pide que el constructor sea el encargado de hacer los nuevos ajustes al diseño original, ya que sí se habían presentado errores, pero es el constructor, más no el consultor ni el IDU, los que tienen que desarrollar y arreglar el diseño. Finalmente, pues se entra en un conflicto jurídico y para el 31 de agosto del 2020, ya más de un año después, se presenta un nuevo cronograma y se hace un nuevo contrato con la Sociedad Colombiana de Ingenieros para que supervise los nuevos diseños planteados. Actualmente yo desarrollé mi proceso de pasantía durante el periodo de febrero del 2021 hasta mayo del 2021 y durante esa etapa el proyecto seguía en su época preliminar y todavía no se habían empezado las construcciones, más de 2 años después de que teóricamente debió haber empezado. Dentro de las acciones y actividades que se presentaron dentro del IDU,
Cabe destacar la presencia en reuniones entre interventoría, IDU, contratista, entidades públicas y consultoría para el desarrollo del contrato de obra. La revisión y análisis de informes semanales y mensuales del avance en obra y fuera de obra del proyecto. La respuesta y estudio a las diversas actas de competencia que se desarrollan durante la etapa preliminar del proyecto, donde cabe destacar compañías como el Acueducto de Alcantarilla de Bogotá, ETB, Zenit y Enel Codensa. Finalmente, también se desarrolló respuestas y evaluaciones a diversos derechos de petición prestados por la ciudadanía. Estos especialmente hacen referencia a subcontrataciones que generó el contratista, que debido a las demoras no pudo pagar o se cancelaron, de modo que el IDU tiene que hacer como mediador entre el contratista y los subcontratantes del contratista. De igual manera, también se apoyó en el contrato 420 del 2015, que habla sobre la rehabilitación y el nuevo diseño y el diseño del tramo de peatonalización de la carrera séptima entre la calle 10 y la calle 23. Como este proyecto ya estaba finalizado, lo que se estaba haciendo en los derechos de petición era dar solución a procesos de demoras o pagos incompletos que haya generado el contratista, y el cual el IDU, aunque no es encargado de dar solución a todo, sí está con la autoridad para pedir al contratista que pague dichos contratos y de modo que todo el saldo final del contrato quede positivo. Finalmente, con respecto a la reflexión final y las conclusiones, durante el proceso de pasantía se tuvo una perspectiva inicial acerca del mundo laboral y las responsabilidades que conlleva, de modo que sirve como un complemento perfecto para la base teórica aprendida durante la etapa universitaria. De igual manera, se debe considerar la experiencia conseguida en un trabajo en una entidad pública, ya que este permite identificar y hacerse una idea de cómo es el funcionamiento en la ciudad, los diversos factores que afectan el desarrollo del proyecto y las principales dificultades con las que tienen que lidiar los ingenieros en su día a día. Finalmente, la inclusión con compañías públicas y privadas me permitió como estudiante saber la magnitud de los factores y actores que intervienen en un proyecto, poniendo en perspectiva así la dificultad y la gran logística que se debe tener en cuenta durante la construcción del proyecto. De igual manera, cabe destacar que el proyecto, para el momento en que se terminó mi pasantía, aún seguía en sus etapas preliminares y se estaban haciendo hasta ahora estudios para saber la viabilidad de los nuevos diseños que presentó el constructor y saber si estos tanto sean económicamente viables como socialmente viables, y sobre todo que no interfirieran con la parte y zona ambiental de la región. A continuación, pues tengo las referencias de las cuales obtuve toda la información, y muchas gracias por todo. Buen día, mi nombre es Mateo Hernández Sánchez y voy a presentar los resultados de mi trabajo de grado titulado Análisis de la estructura de los monitoreos a proyectos de infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano realizados por la Oficina de Control Interno. El objetivo general de la pasantía fue aportar elementos de análisis que contribuyan al fortalecimiento de los monitoreos de los proyectos de infraestructura que realiza la Oficina de Control Interno, aplicando conocimientos, herramientas y habilidades técnicas en el área de la ingeniería civil. Los objetivos específicos fueron, primero, revisar la metodología que emplea la Oficina de Control Interno del Instituto de Desarrollo Urbano para el monitoreo de proyectos de infraestructura, a fin de identificar los elementos que permitan fortalecer la estructura metodológica de dichos monitoreos. El segundo fue plantear propuestas de elementos que permitan fortalecer la información registrada en los informes de monitoreo a proyectos de infraestructura realizados por la Oficina de Control Interno. La pasantía desarrollada en la OSI tuvo como enfoque principal el apoyo de los ejercicios de monitoreo a proyectos de infraestructura. De las actividades realizadas se puede establecer la metodología que implementa la OSI para realizar el desarrollo de los monitoreos a los proyectos de infraestructura que tiene a cargo el IDU, para realizar el análisis correspondiente. El estado actual de la metodología de monitoreo de obras de infraestructura utilizada por la OSI. Los monitoreos realizados por la OSI se adelantan en el marco de la ejecución del Plan Anual de Auditoría que se realizan para el año 2021. El objetivo de estos ejercicios
es que la OSI realice monitoreos a proyectos de construcción, mantenimiento y conservación de infraestructura y se identifiquen aspectos para mejorar la gestión de dichos proyectos. Para iniciar el proceso de monitoreo se realizan los siguientes pasos. Primero se hace la verificación de los proyectos en ejecución en el aplicativo SIPA, supervisados desde la Dirección Técnica de Construcciones y la Dirección Técnica de Mantenimiento. Seguido de esto se seleccionan los contratos de obra teniendo en cuenta las siguientes variables. Primero se presenta una diferencia porcentual entre los avances programados y ejecutados igual o superior al 5%. Segundo, la importancia estratégica que tiene el proyecto para la ciudad de Bogotá. Y tercero, que no haya sido susceptibles a monitoreos anteriores. Luego, mediante el correo electrónico, la OSI procede a informar a la subdirección correspondiente el inicio del monitoreo a los contratos de obra y se presenta el equipo que va a desarrollar este ejercicio. Posteriormente, se realiza la visita de obra con el acompañamiento de los profesionales de apoyo a la supervisión asignados del área. Para efectos de este ejercicio, durante el primer semestre estaban previstos realizar los monitoreos a los siguientes proyectos de infraestructura. Está actual de los informes de monitoreo a obras de infraestructura efectuadas por la OSI. A continuación se describe la estructura del informe que aplica la OSI para el desarrollo del monitoreo. Primero va la información general. En este apartado del informe se presentan los objetivos del monitoreo, su alcance y los criterios del seguimiento. Se mencionan los encargados de gerenciar y operar el proceso y el equipo encargado de hacer el seguimiento. Después va la metodología. Aquí se describe el proceso de selección de los contratos de obra que requieren el monitoreo y se mencionan las actividades que se van a realizar. Después van los resultados del monitoreo. En esta parte se describe la información general de los contratos a los que se le está realizando el proceso de monitoreo. También se muestran las obras que se van a desarrollar para lograr el alcance del contrato y sus objetivos. Y se presenta un análisis de los diferentes componentes que tiene el contrato, alrededor de las siguientes variables. La primera es el cronograma de obra, el segundo es el aspecto financiero y legal. En este apartado se referencia el plan de inversión del anticipo, se realiza un análisis de la ejecución física frente a la ejecución financiera, se menciona la relación de pagos, las modificaciones contractuales, las pólizas y los procesamientos sancionatorios que tiene el contrato. La otra variable son los aspectos técnicos. Aquí se analizan y verifican los aspectos técnicos que tiene el contrato y se relacionan con el estado actual de la obra. Después van los riesgos. En este apartado se realiza un análisis de las actividades de control registradas en la matriz de riesgos que se establece para el contrato de obra y de interventoría. Y por último van las recomendaciones. Aquí se describen los aspectos de mejora por parte de la OSI para que los líderes de los procesos mejoren su gestión. Propuestas para el mejoramiento de monitoreo a los proyectos de infraestructura. La primera propuesta sugiere algunas modificaciones de tal manera que el ejercicio de monitoreo dure 3 semanas de ejecución y que la actividad continúe siendo una alerta temprana. En la segunda propuesta se recomienda que se puedan documentar los criterios a tener en cuenta para la escogencia de los proyectos en el apartado de metodología que tiene el informe. La tercera propuesta establece un método de estimación de avance basado en la duración de cada actividad para calcular el avance ejecutado y programado de obra de las actividades atrasadas, con el objetivo de relacionar las causas que generaron el retraso con el impacto que causó en la obra. Los avances se calculan con las siguientes ecuaciones. La cuarta propuesta recomienda realizar énfasis en algunos elementos para complementar la información registrada de dichos informes, tomando en cuenta el formato de informe ejecutivo mensual de interventoría propuesto por la FONADA. Algunos de estos elementos son, primero, mostrar el porcentaje de avance físico programado y ejecutado de la obra de las actividades que se encuentran atrasadas mediante tablas y gráficas, preferiblemente donde se muestren los cálculos descritos anteriormente. Mostrar las diferentes situaciones problemáticas que causan el retraso de la obra, mostrar la curva S y comparar la curva de inversión programada y ejecutada, y por último mencionar las actividades no previstas en mayores cantidades identificadas por la interventoría y el supervisor del contrato. La última propuesta va direccionada a las 10 áreas de conocimiento descritas en el PMBOK. Aunque el IDU cumple con estas por medio de los procesos de contratación, los sistemas de manejo de información de la entidad, como lo son el sistema SIPA, Orfeo y OpenEREP, y los controles que ejerce el sistema de control interno, se sugiere tener en cuenta los siguientes controles y herramientas. Para el control del cronograma es aconsejable utilizar los diagramas de Gantt, y para el control del aspecto financiero se recomienda usar el método de valor ganado. Propuestas aplicadas al informe de monitoreo para el contrato IDU 51 y de interventoría IDU 57. El monitoreo se desarrolló al proyecto
que se llama Ajustes y actualización y o complementación a los estudios y diseños y construcción de la avenida Laureano Gómez desde la avenida San José hasta la calle 193. Se adicionó un componente llamado evaluaciones al cronograma de obra, en donde se incorporaron algunos elementos mencionados anteriormente. Cabe destacar que en este contrato se presentaba un rezago del 14.18% a la fecha de corte del 31 de marzo del 2021, debido a que algunos diseños de redes hidrosanitarias no estuvieron aprobados por la entidad de servicio público correspondiente antes de culminar la etapa de estudios y diseños. El primer elemento que se aplicó fue la propuesta 3, método para cuantificar el avance físico en obra, y para su desarrollo se siguieron los siguientes pasos. Primero, se identificaron las actividades atrasadas, que en este caso, de las 39 descritas en el frente, 25 presentaban algún rezago. Después se calcularon la cantidad de ejecutada y la cantidad programada de cada actividad. La siguiente tabla muestra el cálculo correspondiente del porcentaje programado respecto al total de la actividad, rellenos granulares del componente de estructura de pavimento. Luego se calculó el avance físico ejecutado y el avance físico programado. Por último, se calculó el porcentaje de avance ejecutado y el porcentaje de avance programado. La siguiente tabla es una muestra de los porcentajes de avance programado y ejecutados de las 25 actividades atrasadas. Con este método se busca que, por medio de la diferencia porcentual entre el avance programado y el avance ejecutado, se puedan determinar las actividades que requieren mayor atención de ser ejecutadas en caso de que no se presente una ruta crítica dentro del cronograma en la fecha de corte. El segundo elemento que se aplicó fue el diagrama de Gantt para las actividades atrasadas del proyecto. Teniendo en cuenta este diagrama, se puede evidenciar que de las 25 actividades atrasadas del frente de obra, 8 de ellas presentan avance en ejecución y se puede verificar la precedencia de dichas actividades. Al relacionar esta información con los resultados presentados en la tabla anterior, se pueden dar ciertas recomendaciones para priorizar algunas actividades atrasadas y mitigar el atraso en el cronograma. El último elemento que se aplicó fue el método de valor ganado. Al realizar el análisis de los valores, se puede decir que el proyecto refleja sobrecostos y con el índice de rendimiento del trabajo por completar, determina que la eficiencia del trabajo debe ser un 16% mayor para llegar al valor presupuestado en la etapa de consultoría. Además, según la variación a la conclusión, el proyecto va a tener un costo mayor final que el presupuestado y, teniendo en cuenta la variación de la duración total del proyecto, se establece que va a finalizar después de la fecha programada. Se recomienda también presentar en el informe de monitoreo la curva S respectivo al contrato. Esta curva muestra el valor presupuestado asignado para realizar las actividades programadas, la cantidad de dinero presupuestado para el trabajo que se ha ejecutado y el costo total que se ha registrado durante la ejecución del trabajo hasta la fecha de corte. Bueno, como conclusiones, se pueden decir que se incorporaron 3 elementos que permiten la evaluación de la gestión del proyecto mediante el análisis de cronograma de obra con el objetivo de mostrar valor agregado a la pasantía. El primer elemento fue la implementación de un método para calcular el avance físico de la obra de las actividades que se encuentran atrasadas, que va en función del tiempo y la cantidad que se programa para ejecutarlas. El segundo elemento fue la adición de una manera gráfica para visualizar las actividades atrasadas en el frente de obra al informe de monitoreo, mediante el uso del diagrama de Gantt. El último elemento fue la implementación del método de valor ganado para evaluar las tendencias y formular pronósticos que permitan hacer un seguimiento objetivo del proyecto. Por último, respecto a la metodología que presenta el IDU sobre la realización de monitoreos, desde el componente técnico se cumple con las condiciones establecidas por el MIPG. Además, presenta un patrón claro y de un desarrollo rápido, en el cual ayuda a la OCE a obtener la información del proyecto de una manera objetiva. Esta es la bibliografía para realizar el trabajo. Y por último, quisiera agradecerles por su atención y muchas gracias al profesor Carlos Javier por acompañarme en este proceso. Buenas tardes para todos los asistentes. Mi nombre es Estefanía Chamorro. Mi trabajo de grado es un proyecto social con la vicedecanatura de la Facultad de Ingeniería titulada Práctica Colombia. Y mi director es el profesor Jesús Hernán Camacho. Me sentí motivada para escoger este proyecto como mi trabajo de grado, ya que considero que la formación de un ingeniero no solo se enmarca en aspectos técnicos y teóricos propios del ejercicio de este oficio, sino en el desarrollo de profesionales integrales, brindándonos también habilidades sociales y humanas,
teniendo en cuenta que el propósito mismo de formarnos es prestar un servicio para la sociedad. De esta forma, el objetivo general de la Práctica Colombia es comprender los problemas asociados a la permanencia de los estudiantes del Grupo Poblacional de Admisión Especial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. En este sentido, pertenecer a este proyecto me abrió la posibilidad de ampliar mis habilidades de comunicación y a la vez conectarme de forma empática con estudiantes de primer ingreso que vivieron situaciones similares a las que yo viví cuando pasé por esta etapa. Partiendo del objetivo general, se plantearon objetivos específicos como reconocer posibles causas del problema de deserción de los estudiantes de admisión especial, sistematizar y analizar datos cualitativos relacionados con este problema e identificar posibles soluciones que podrían ser implementadas por la dirección de la facultad. Entonces, partimos de un proceso que inició en el primer semestre del año 2020 y se ha mantenido en los siguientes 2 semestres con la ayuda de profesionales de bienestar universitario y los pasantes que somos los tutores PAR. Nuestra labor como tutores es desarrollar actividades y un acompañamiento cercano que permite identificar dificultades que se puedan presentar en cuanto a aspectos económicos, sociales, psicológicos y académicos en los estudiantes de primer ingreso. La práctica empezó con sus actividades de forma presencial, sin embargo, debido a la emergencia sanitaria, se ha venido realizando de forma virtual por medios de comunicación como reuniones en Meet, WhatsApp y correo institucional. Para este semestre, la práctica contó con un total de 48 inscritos, los cuales fueron asignados en grupos equitativos para 7 tutores PAR que estamos apoyando el proyecto. Para poder llevar a cabo los objetivos, la práctica se realizó por medio de 3 fases que se desarrollaron en forma simultánea. La primera fase es la fase de contextualización. El propósito de esta fase es brindar conocimientos a través de talleres y capacitaciones impartidas por parte de los tutores PAR, en donde se permita al tutorado poder conocer los diferentes procesos administrativos que existen dentro de la universidad y diferentes herramientas para la vida universitaria. Para el desarrollo de esta fase, los talleres y capacitaciones que se han realizado son tutorías académicas y representantes estudiantiles, socialización de la cartilla de hábitos de estudio, cómo llevar la virtualidad, regulación de tus emociones, ruta PEAMA, estatuto estudiantil, conoce tu facultad de ingeniería y arte, cultura y ocio. La segunda fase es la fase de acompañamiento y seguimiento. En esta fase se pretende que el tutor PAR realice un acompañamiento personalizado e individual de cada tutorado. Esto con la finalidad de que el estudiante cree vínculos de confianza que a su vez le permita al tutor poder identificar cualquier dificultad por la que puede estar pasando el tutorado. Si este es el caso, nosotros como tutores tenemos el deber de inmediatamente plantear soluciones o realizar la remisión a un profesional de la práctica. La última fase es la fase de desarrollo y viabilidad, en la cual se inicia el proceso de recolección de la información acerca del comportamiento de los estudiantes en todo el desarrollo de la práctica y el impacto que tuvo esta misma con su primer encuentro con la vida universitaria. Para el desarrollo de esta fase, cada tutor PAR lleva una bitácora con toda la información discutida con cada uno de los estudiantes. Y por mi parte realicé algunas encuestas para conocer la situación de todos los estudiantes inscritos. En principio, como resultados, se observó que la mayoría de estudiantes inscritos en la práctica son provenientes del sur del país y de los departamentos con mayor número de víctimas del conflicto armado, como lo son Putumayo y Nariño. Además, encontramos que el 66.7% de los estudiantes inscritos son de estrato 1 y el 87.5% dependen económicamente de sus padres. También se pudo visualizar que la cantidad de estudiantes inscritos en la práctica que desean abandonar la universidad no es tan alta, perteneciendo a un casi 30%, y que los 2 factores principales que han influido en la adaptación a su vida universitaria fueron los aspectos económicos y los emocionales.
Además, la mitad de los estudiantes considera que no se encuentran en la carrera adecuada, aunque esto no implica directamente que quieran abandonar la universidad. Ahora bien, más relacionado con los resultados específicos de la práctica Colombia sobre los estudiantes, se realizó otra encuesta en la que se preguntaba cómo influyó la práctica Colombia en el proceso de adaptación a la vida universitaria. Como resultado, se evidenció que hay una total aceptación por parte de los estudiantes hacia proyectos de este tipo. Aquí se presentan algunas de las respuestas que obtuvimos y me parece importante señalar que el 100% de los estudiantes recomiendan tomar la práctica Colombia en primer semestre. Como conclusiones de este proyecto, puedo decir que la práctica Colombia ha permitido visibilizar muchos de los problemas que viven los estudiantes y que normalmente desconoce la universidad. Por ejemplo, durante mi trabajo en la práctica pude observar que muchos de los estudiantes tenían problemas muy específicos en sus hogares, lo que a su vez influía en el desarrollo de su semestre y al ser a veces situaciones tan personales, para la universidad es difícil detectar estos casos. Sin embargo, a través de la práctica Colombia hemos podido tener un mayor acercamiento para ayudar a los estudiantes en estas dificultades. Uno de los factores que influía en la estabilidad académica de los tutorados era el económico. Si bien muchos de ellos, como se mencionó en los resultados, provienen de entornos con muchas dificultades tanto sociales como económicas, el efecto de la pandemia también fue muy notorio, ya que la situación debido al COVID ha dificultado en aspectos psicológicos, económicos y de salud en el proceso de adaptación a la vida universitaria. También es necesario indagar más sobre las razones que llevan a los estudiantes a pensar en cambiarse de carrera y tomar acción sobre ello, ya que el 50% de los estudiantes piensan en esto y eventualmente esa inseguridad podría desencadenar en la deserción. Y finalmente, al ver la aceptación que la práctica ha tenido sobre la comunidad inscrita, sería bueno proyectarla a futuro como un curso que puedan tomar todos los estudiantes, ya que se brinda información de interés de todos los admitidos a la universidad. Agradezco mucho su atención y estoy para contestar cualquier pregunta. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Nicolás Alejandro Ortiz Hernández, soy estudiante de Ingeniería Civil de último semestre y el día de hoy vengo a presentar mi trabajo de grado realizado a partir de la pasantía desarrollada en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, más específicamente en la Dirección de Infraestructura y Vehículos de esta entidad, y se realizó entre los meses de febrero y mayo del presente año. Este trabajo se realizó bajo la dirección del profe Mario Javier Cardoso Chaux y se titula Revisión y planteamiento de lineamientos para la implementación de cámaras de fotodetección. Vale, respecto a los objetivos, el objetivo general es realizar una revisión y proponer algunas acciones de mejoramiento en estos procesos de verificación y aprobación de las cámaras de fotodetección. Y para los objetivos específicos, pues en principio es realizar un contexto general mostrando la necesidad de la implementación de estas cámaras y pues los beneficios a corto y largo plazo que se puedan obtener. También identificar y basarnos en el marco normativo que se está utilizando para la autorización, implementación y control y seguimiento de estas cámaras y el papel que tiene la agencia como tal en esos procesos. Y por último, efectuar una comparativa entre diferentes experiencias internacionales en las cuales se está basando la agencia y cómo se está manejando la fotodetección en Colombia en estos momentos. Vale, pues una cámara de fotodetección es un dispositivo electrónico que puede ser utilizado para dar una prueba de una presunta infracción de tránsito. Hay dos tipos de cámaras, pues están las fijas, que son las que van en puentes, en postes, y pues están las móviles que no requieren un soporte como tal. Y para la detección de una infracción, pues se puede de dos formas, mediante control en vía o pues mediante esta detección electrónica. Algunas de las preguntas que surgen con respecto a estas cámaras es si estas imponen las multas. Estas no imponen las multas. El propósito de estas cámaras es tomar las pruebas, las presuntas evidencias, para que las autoridades competentes tomen la decisión de si colocar la multa o no colocarla.
Es más como para prevenir estas conductas inapropiadas. ¿Y qué tipos de infracciones registran? Estas cámaras, pues depende del tipo de cámara empleado, su capacidad y su tecnología, pero pues en su mayoría es exceso de velocidad, ¿vale? Con respecto a la necesidad, pues acá tenemos un contexto de las diferentes fatalidades, donde podemos observar que los siniestros viales tienen un tamaño significante. Tenemos que 9 de cada 10 accidentes con víctimas fatales tienen una alta incidencia de fallas de puro comportamiento humano. Y pues entre estas fatalidades de siniestros viales, la que mayor porcentaje tiene es exceso de velocidad, como ya lo mencioné, seguido de desobedecer señales de tránsito y conducir en estado de embriaguez. ¿Por qué son necesarias estas cámaras? Es que existen 335 municipios con control de los 1.103 de total municipios del país. Esto quiere decir que en Colombia no hay control en el 70% del territorio nacional, lo cual pues, puede llegar a ser bastante preocupante. Acá tenemos una gráfica en que se presenta la relación entre el control y la siniestralidad. La línea roja son las fatalidades, la azul es el control y está en los días de la semana. Se puede observar pues que los fines de semana, cuando no se efectúa un control, pues aumentan las fatalidades. Vale, pues estas cámaras, como ya lo mencioné, la velocidad es en lo que más se focaliza, pero pues también estacionar un vehículo, transitar por espacios restringidos, conductor sin seguro, son algunas de las infracciones que pueden llegar a tomar estas cámaras de fotodetección. Vale, pues algunos de los beneficios y los propósitos que se tienen como tal es que mejora la cultura vial de los ciudadanos y de los conductores, protege la vida de los actores viales, aumenta la eficiencia en la vigilancia y control para el cumplimiento de las diferentes normas de tránsito, se realiza un seguimiento constante y en tiempo real a los usuarios viales, se promueven los comportamientos seguros en la vía, pues son elementos disuasivos y disminuyen el riesgo de muerte o siniestro de los diferentes factores y pues se identifican mejoras en los puntos críticos. Vale, aquí tenemos algo como de marco normativo. Pues según la ley 1843 de 2007, esta es la que regula la instalación y puesta en marcha de estas cámaras, el procedimiento para la expedición de comparendos y otras disposiciones. Esto lo realizaba el Ministerio de Transporte. Sin embargo, bajo el decreto ley 2106 de 2019, a partir del 20 de agosto de 2020, esto pasó a ser parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la cual es la encargada de autorizar las solicitudes de instalación de sistemas de fotodetección. Por eso las resoluciones en la parte de arriba, que son antes del 20 de agosto, pues ya fueron derogadas y pues pasaron a ser la resolución 11245 de 2020 y la resolución 181 de 2020. Vale, pues ¿qué papel tiene la agencia como tal? Las autoridades de tránsito pues, de los diferentes municipios o departamentos deben presentar una solicitud a la agencia y esta se encarga de analizar técnicamente esta solicitud, de manera que su instalación y operación pues, ayude a proteger la vida, integridad de los actores viales. Las autoridades de tránsito pues, deben sustentar por qué quieren colocar la cámara ahí. Pues puede ser con un análisis histórico de siniestralidad, comportamiento de infracciones y pues esto se debe anexar al documento para solicitar la cámara. Y pues, ¿quién autoriza estas cámaras? La agencia es la entidad encargada de autorizar estos sistemas y la autorización tiene una duración de 5 años a partir de su otorgamiento. Es decir, pues este es el tiempo que tiene el municipio para poder colocar la cámara. ¿Vale? ¿Y quiénes en Colombia pueden solicitar la instalación de estas cámaras? Las diferentes autoridades de tránsito dentro de su jurisdicción, así como la Dirección de Tránsito en Vías Nacionales fuera del perímetro urbano, como lo observaremos más adelante. Vale, con respecto a las experiencias internacionales, la experiencia de las cámaras de fotodetección en el mundo es muy reconocida como una medida de alta efectividad en corto plazo para aumentar la seguridad vial. Supongamos en esta gráfica se compara la cantidad de cámaras por cada 100.000 habitantes y la cantidad de fatalidades por cada 100.000 habitantes. Si podemos observar, la línea de tendencia va decreciendo, por lo que pues se observa que las cámaras sí funcionan en estos diferentes países.
Para Colombia se debería contar con al menos 3.000 cámaras y para alcanzar países de referencia como pueden ser Suecia, Estados Unidos o Inglaterra, se necesitarían cerca de 11.400 cámaras. Bélgica es el país con mayor densidad de cámaras, 83.7 por cada 1.000 kilómetros cuadrados, y Italia es el país europeo con mayor cantidad. Colombia en estos momentos tiene 507 cámaras. Vale, en Australia, Francia, Reino Unido y Suecia, como se observa en esta gráfica, las cámaras redujeron las víctimas fatales de siniestros en más de un 30% en tan solo los 3 primeros años de implementación, lo cual pues es bastante significativo. Con respecto a Colombia, pues de las 533 cámaras, 77, como mencioné, podrían requerirse entre 2.000 y 3.000 para nacional y departamental. Acá están las dadas por municipio y distrito o por las diferentes entidades nacionales, como lo son la ANI y el INVIAS. Como conclusión, Colombia, en los puntos donde se instalaron cámaras salvavidas, se salvaron 33 vidas en el año 2019. Para el año 2020 se alcanzaron a salvar 45 vidas en estos puntos como de control. Y el actor vial más beneficiado es el peatón, pues en 2020 se salvaron 39 vidas. Vale, ya para finalizar, con respecto a las conclusiones, pues se dio el cumplimiento a la mayoría de objetivos planteados inicialmente, logrando un control interno a este proceso para obtener la autorización de la cámara de fotodetección y mostramos la importancia que pueden tener estas cámaras. También pues vale mencionar que esto es un proceso más integral, debe ir acompañado de complementos como pueden ser campañas pedagógicas, socializaciones con la comunidad, pequeñas grandes obras, entre otras, observando pues las experiencias internacionales que les mostré y el impacto obtenido pues en el país en estos 2-3 años. Podemos observar que estas cámaras sí poseen un impacto significativo. Sin embargo, es necesaria una mayor cantidad de datos y tener en cuenta diferentes factores que aún no se están teniendo en cuenta, como pueden ser las dimensiones geométricas de la vía, la infraestructura, la densidad poblacional, entre otros. Y pues con respecto a una conclusión personal, pues siento que esta pasantía pues me sirvió mucho porque se tiene un primer acercamiento como al entorno laboral y pues asimismo a los retos a los cuales uno se va a enfrentar pues cuando ya se gradúe. Vale, y pues eso sería todo y muchas gracias a todos por su atención. Buenas tardes, me llamo Iván Santiago Guarín Castillo. A continuación voy a exponerles la investigación desarrollada en el marco de la pasantía en el Ministerio de Transporte. Esta investigación fue acompañada por el profesor Pedro Luis Jiménez Poveda y tiene como título la revisión crítica del Decreto Único Reglamentario del Sector del Transporte, Decreto 1079-2015, con énfasis en el servicio de transporte terrestre automotor de carga. Para esta investigación inicialmente se hizo una revisión del decreto 1079, que es el decreto único reglamentario del sector del transporte, y después de ello se hizo un análisis comparativo con las normas rectoras del sector del transporte de Ecuador y de España, para de allí sacar las similitudes y diferencias a nivel normativo. Esto con el objetivo de identificar los aspectos positivos y negativos del sector público de transporte terrestre automotor de carga. Inicialmente se hizo la revisión del decreto, allí se encontró que este decreto 1079-2015 está compuesto por 3 libros. El primer libro hace una descripción de la estructura del sector del transporte en Colombia, que está compuesto por 2 sectores, el sector central y descentralizado, y el segundo sector, que es el sector descentralizado. Ahorita lo revisaremos con mayor detalle. El segundo libro, que describe el régimen reglamentario del sector, para el sector del transporte en Colombia. Allí se hizo énfasis en el segundo capítulo que da la reglamentación del transporte en todas sus modalidades, ya sea aéreo, fluvial, ferroviario o de transporte terrestre, y en este último fue en el que mayor se hizo énfasis. Y un tercer libro en el que se dan las disposiciones finales, que básicamente es la derogación y vigencia del mismo decreto para el sector del transporte en Colombia. Inicialmente en la revisión en el primer libro se encontró la estructura del sector del transporte, con el sector central liderado por el Ministerio del Transporte y este como la mayor autoridad para este sector.
en Colombia y un sector descentralizado en el que se encuentran diferentes entidades adscritas que influyen en el sector, tales como la Superintendencia de Transporte encargada de la vigilancia y control, o el Instituto Nacional de Vías como parte de los establecimientos públicos, o la Agencia Nacional de Seguridad Vial como una de las unidades administrativas especiales. Sobre estas tres se hizo una mayor énfasis en términos de revisión. Se compararon 6 aspectos relevantes en materia normativa. Estos fueron la definición del servicio público de transporte terrestre automotor de carga. El segundo aspecto fue las autoridades competentes. El tercero fue el control y vigilancia. El cuarto, la prestación del servicio. El quinto, las necesidades del transporte de mercancías peligrosas. Y por último, la política tarifaria. Estos 6 aspectos se revisaron en términos normativos de la normativa colombiana, ecuatoriana y española. La normativa revisada fue para el marco legal colombiano el decreto 1079/2015, que ya lo he mencionado. En el caso ecuatoriano se revisó el decreto ejecutivo número 1196 de 2012, que es el decreto rector para el sector del transporte en Ecuador. Y el marco legal español revisado fue la Ley de Ordenamiento de Transporte Terrestre, LOT. Y para este primer aspecto, que es el aspecto de la definición del sector público de transporte terrestre automotor de carga, no se encontraron realmente diferencias en términos de la definición. Realmente son muy similares como se abordan desde los 3 marcos normativos. Solo se encontró que pues, para el marco legal ecuatoriano y español se hace de una forma un poco más detallada y se describe la carga pesada con unos parámetros muy puntuales. En este caso, ambos coincidían con 3.5 toneladas como la carga pesada, como el límite de la carga pesada. Para Colombia esta definición sí se da, pero no precisamente en el decreto 1079/2015. En este decreto se relaciona al decreto que describe la carga pesada. El segundo aspecto a revisar fue el de las autoridades competentes. Aquí se encontró, y como ya lo mencionaba antes, que en el marco legal colombiano el Ministerio de Transporte es la autoridad principal. En el marco legal ecuatoriano se encontró que el sector del transporte tiene una estructura muy similar a la colombiana y la autoridad respectiva para el sector era la Agencia Nacional de Tránsito. Pero por otro lado, para el marco legal español se encontró un sector del transporte un poco más descentralizado, en el que sí hay un ministerio, que en este caso es el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, que es de carácter nacional y regula de alguna forma el sector del transporte, pero en el que el sector del transporte está más dirigido por las autoridades administrativas locales, en este caso las juntas arbitrales de transporte, en este caso de las juntas arbitrales de transporte. Lo mismo sucede con el aspecto del control y vigilancia para el caso español, en el que son las autoridades públicas locales las que tienen la función del control y la vigilancia. Este es el siguiente aspecto que vamos a revisar. Y el caso contrario al caso español, en el marco legal colombiano y en el marco legal ecuatoriano, las entidades que tienen a cargo el control y la vigilancia del sector del transporte son de carácter nacional. En el caso colombiano, la Superintendencia de Puertos y Transporte, y en el caso ecuatoriano, la Agencia Nacional de Tránsito, y también sus unidades administrativas y gobiernos autónomos descentralizados. El siguiente aspecto a revisar fue el de la prestación del servicio. En el marco legal colombiano, en el marco legal ecuatoriano y en el español se encontraron 2 grandes similitudes. La primera es que la contratación entre transportistas y carguistas se da en el marco de las normas regidas por el derecho privado, y esto pues tiene unas implicaciones en términos de cómo se desarrolla el sector. Y el segundo aspecto en el que los 3 marcos legales coinciden es que para poder desarrollar prestar el servicio del transporte en cada uno de los países, las empresas deben estar registradas y habilitadas por las autoridades nacionales competentes. En el caso de Colombia, el Ministerio de Transporte.
El siguiente aspecto a revisar fue el de las necesidades de transporte de mercancías peligrosas, y aquí se encontró que en los tres marcos legales revisados se cita lo dispuesto en las normativas internacionales para el transporte de la mercancía peligrosa o de las sustancias peligrosas, y al mismo tiempo en las tres se cita o se refiere las normativas nacionales o internas que también regulan el transporte de estas sustancias. En el caso colombiano es la norma técnica colombiana NTC. Y finalmente, el último aspecto que se revisó es el de política tarifaria. Este fue el aspecto en el que más se encontraron diferencias. En el marco legal colombiano se tenía hasta 2011 una tabla de fletes que regulaba como el precio del transporte eh, terrestre de carga. Sin embargo, este año, en 2011, fue derogada la ley en la que se regulaba. Y después de ello, digamos, el único control que se da desde el Ministerio de Transporte de carácter nacional es un registro que se da a través del Registro Nacional de Despachos de Carga, en el cual tanto el transportista como el carguero tienen que reportar el valor a pagar y el tipo de flete, y a partir de allí se da como la regulación en términos tarifarios. En el marco legal ecuatoriano, al menos en el decreto ejecutivo 1196/2012, no se especifica nada en torno a la política tarifaria, y en el marco legal español sí se describe detalladamente todo el proceso del transporte. Se incluyen incluso a todos los actores involucrados, no solo al transportista y al carguista. Y además de todo ello, se define el precio del transporte, incluyendo fluctuaciones que no se tienen en cuenta, por ejemplo, en la normativa colombiana, como el precio del combustible o gastos asociados que afecten directamente sobre el costo del transporte, como peajes, mantenimientos y demás. Todo esto se tiene en cuenta en el marco legal español. Entonces, de la revisión de estos 6 aspectos se pudieron sacar 3 conclusiones muy generales. La primera es que en Colombia no se deberían incluir más bien todos los sectores que intervienen en la línea del transporte, tales como almacenistas, distribuidores y demás, para poder hacer un ejercicio de seguimiento de calidad, eficacia y eficiencia de todo el proceso de transporte en Colombia. Esto como pasa en el caso español. Esa como una primera gran conclusión. La segunda gran conclusión es que los costos de servicio aún no están debidamente reglamentados en la normativa colombiana desde que se quitó la tabla de fletes, y esto resulta en que en el proceso de negociación entre el transportista y el cargador, el transportista se encuentre en una posición de desventaja frente a la misma. Por lo cual, para un mejor desarrollo del sector del transporte en Colombia, sería bueno incluir una normativa que regule esto. Además, esta normativa debería tener en cuenta otros factores como el precio del combustible, peajes y demás. Y finalmente, en términos generales, el sector de transporte colombiano pues, está bastante bien regulado, al menos en términos de normativa, al hacer el análisis comparativo con estos dos países. Y esa sería toda la exposición. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, nuestros nombres son Manuela Galvis Muñoz y Juan Diego González, y nuestro trabajo de grado se denomina Estudio del confort higrotérmico en la vivienda social de Bogotá, Colombia. Este estuvo bajo la dirección del profesor Robinson Osorio Hernández y hace parte del proyecto ICOV B20431, Evaluación y Propuesta Sostenible para la Mejora de la Habitabilidad Integral de Vivienda de Interés Social en Bogotá, desarrollado en conjunto por el Grupo de Investigación GESA de la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de España. Inicialmente vamos a dar una introducción a la problemática que da lugar a la presente investigación.
A lo largo de la historia, la especie humana ha dedicado sus esfuerzos en diseñar viviendas que propicien un ambiente cómodo y aislado de los factores y agentes externos, buscando generar condiciones óptimas de confort térmico. Sin embargo, con el paso del tiempo, este objetivo se ha dejado a un lado y la atención se ha centrado en el diseño, materiales, economía y reducción de espacios, olvidando así el bienestar de los ocupantes. Pero entonces, ¿qué es el confort térmico? Bueno, de acuerdo a la RAE 55, norma estadounidense enfocada en el confort al interior de las construcciones, es una condición mental en la que se expresa la satisfacción con el ambiente y por tanto no se experimenta sensación de calor ni frío. En otras palabras, cuando las condiciones externas de humedad relativa, temperatura y movimiento de aire son agradables en relación con las condiciones internas de la actividad física desarrollada, cantidad de ropa usada y metabolismo de cada individuo. De esta forma, para evaluar el confort se deben tener en cuenta las condiciones ambientales. Para el caso específico de Bogotá, se puede observar que en la ciudad la mayoría del tiempo se mantienen condiciones húmedas y frías, con una temperatura media de 13 grados centígrados y humedad relativa de 80%, por lo que el confort es escaso a lo largo de todo el año. Esto se confirma a partir del diagrama ciclométrico de la RAE 55, en donde el tiempo de confort en Bogotá corresponde únicamente al 4% de las horas totales del año. A pesar de lo expresado anteriormente, en Colombia no se han generado normativas de desempeño térmico en edificaciones que busquen garantizar condiciones mínimas de confort. Por tal motivo, el objetivo de esta investigación es estudiar la vivienda social en Bogotá en los últimos 100 años para así evaluar el confort hidrotérmico actual en los casos de estudios y proponer soluciones pasivas que mejoren las condiciones de temperatura y humedad relativa al interior. Para esto, la investigación se dividió en dos partes: fases históricas y monitorización y simulación termoenergética y mejoras. Para la primera fase se tiene que, en Bogotá, específicamente en los últimos 100 años, se destacan 7 fases de la vivienda social sujetas a los periodos presidenciales. Estas fases se han enfocado en facilitar la adquisición de viviendas con la creación de entidades y políticas públicas encargadas de crear incentivos en el sector de la construcción. Para el desarrollo de esta investigación se seleccionó una vivienda representativa para cada fase, cuya ubicación se presenta en el siguiente esquema. Para la fase higienista se trabajó con la urbanización Ciudad Restrepo, construida en 1939, el Centro Urbano Antonio Nariño, inaugurado en 1952, hace parte de la fase institucional. Una vivienda característica de la fase de transición es la urbanización Pablo VI, inaugurada en 1968. El edificio Plaza 57, ubicado en Chapinero, se enmarca en el periodo de privatización. Para la fase de reorientación se destaca la urbanización Sausalito. En la fase neoliberal se destaca la urbanización Carlos Lleras Restrepo, construida en 1994. Y finalmente, para la fase subsidiaria se analizaron los conjuntos residenciales Ciudad Quintal 2 y Alcalá, viviendas que por su ubicación y características constructivas tienen diferente estrato social, 2 y 5 respectivamente, factor que intencionalmente amplía el análisis del presente proyecto. Una vez seleccionadas las viviendas y con el fin de evaluar las condiciones de confort hidrotérmico actuales en cada una de estas, se registraron datos de temperatura, humedad relativa y CO2 a partir del equipo Wohler 210 entre diciembre de 2020 y mayo de 2021. Para el análisis de estas propiedades se establecieron los límites de confort establecidos por la RAE 55 del 2010, en la que se define una franja óptima de temperatura entre los 20 y 24 grados centígrados al interior de la vivienda y un rango para la humedad relativa ideal entre el 30 y 60%. Adicionalmente, se definieron 4 momentos del día clasificados en madrugada, mañana, tarde y noche, con el fin de analizar en qué momento o momentos la vivienda presentaba mejores condiciones de confort o, por el contrario, mayor incomodidad para los diferentes meses en estudio. En esta diapositiva se presentan los resultados mensuales de temperatura para los 8 casos de estudio, representados en diagramas de cajas que permiten evidenciar la dispersión de los datos. De esta forma se observa que solo el Cuán y Carlos Lleras mantienen una temperatura promedio dentro de la franja de confort considerada ideal, mientras que el resto de viviendas permanecen por debajo durante la mayor parte del tiempo de monitorización, conservando temperaturas medias cercanas a los 18 y 19.5 grados centígrados. En el caso particular de Pablo VI se presentan temperaturas inferiores a los 18 grados centígrados que son consideradas críticas para la habitabilidad de la vivienda. Por otro lado,
se observan diferencias significativas entre los meses de estudio, en donde marzo es el mes con temperaturas más bajas para todas las viviendas debido al prematuro periodo de lluvias que se afrontó en el 2021 por el efecto del fenómeno de la Niña. Para el caso de la humedad relativa se registran los resultados en donde Juan Carlos Lleras y Chapinero presentan registros dentro de la franja de confort en la mayoría del tiempo de estudio. Por otro lado, el resto de los casos mantienen humedades por encima del 60%, que de acuerdo con los distintos estudios se considera ideal para la propagación y generación de hongos y enfermedades respiratorias, situación que evidentemente afecta la salud de los ocupantes. En la siguiente tabla se presenta la temperatura y humedad relativa del aire promedio para el periodo de monitorización de los 8 casos y se destaca el porcentaje de registros que se encuentra dentro de la franja de confort para los diferentes momentos del día establecidos. En este sentido, se evidenció que únicamente 2 viviendas, Carlos Lleras y Juan, están en confort térmico más del 50% del tiempo de monitorización. Por otro lado, el resto de las viviendas presentan inconvenientes para aislar y mantener la temperatura interna con valores inferiores a los 19 grados centígrados para el caso de Pablo VI y Alcalá. Asimismo, se observa que la mayoría de las viviendas presentan mayores temperaturas y por consiguiente mayor confort hidrotérmico en las horas de la tarde y noche. Lo anterior como consecuencia de la inercia térmica de los materiales de la envolvente que son capaces de almacenar energía en forma de calor a lo largo del día para posteriormente liberarla poco a poco y así disminuir o compensar las pérdidas con el exterior. Esta propiedad está en función de la conductividad térmica de los materiales y el espesor de los mismos, factores que muchas veces se dejan de un lado al momento de diseñar. A partir del breve análisis de la monitorización de los diferentes casos de estudio en el último siglo de la vivienda social en Bogotá, no se observa una mejoría en el confort hidrotérmico con el paso del tiempo, posiblemente a causa de que no ha existido el interés por parte del Estado o privados por garantizar las condiciones bioclimáticas mínimas al interior de las viviendas a partir de una normativa o reglamentación de desempeño termoenergético de edificaciones en Colombia. Adicionalmente, esta condición no discrimina ubicación en la capital, área o estrato socioeconómico. De acuerdo con lo anterior, al evidenciarse bajos niveles de confort en las viviendas estudiadas, para la segunda parte de este trabajo que corresponde a la simulación termoenergética y mejoras, se seleccionaron 4 viviendas pertenecientes a diferentes fases históricas con el fin de elaborar una estrategia de diagnóstico y evaluación para el mejoramiento del confort hidrotérmico y la calidad del aire interior. Se seleccionaron el Cuan, Pablo VI, Sausalito y Alcalá, cuyas ubicaciones se muestran en la siguiente diapositiva. Dicha estrategia de evaluación se llevó a cabo a partir de la simulación termoenergética por medio de los programas SketchUp, OpenStudio y Energy Plus. A manera de ejemplo, se presenta el caso del Cuan, donde inicialmente se modeló en 3D y se crearon zonas térmicas para los diferentes espacios, y según el caso, se añadieron condiciones de frontera como protecciones solares, contacto con el suelo o superficies adiabáticas. Una vez creada la geometría y las zonas térmicas, se procedió a importar el archivo IDF a Energy Plus, donde se asignaron rutinas de ocupación, actividad y uso de equipos para los días de entre semana y fines de semana. Asimismo, iluminación, ventilación y apertura de cortinas, información que fue obtenida a partir de las encuestas realizadas a los propietarios de las distintas viviendas en estudio. Adicionalmente, se establecieron las propiedades térmicas de los materiales constructivos de la vivienda, tales como densidad, conductividad y calor específico. Esta metodología se repitió para cada una de las 4 viviendas seleccionadas, siendo esta la geometría para la simulación resultante para el caso de Pablo VI, para Sausalito, en donde se destacan 8 zonas térmicas, para Alcalá, y también es importante mencionar que esta simulación se llevó a cabo utilizando el archivo climático gratuito denominado Santa Fe de Bogotá y que está disponible en la IWEC, una página de archivos climáticos gratuitos. Bueno, en primer lugar, de acuerdo con los datos de concentración de dióxido de carbono registrados por el Wohler 210 para los 4 casos de estudio, se hizo un análisis a partir de gráficos de dispersión en el cual se pudo evaluar la calidad del aire de las viviendas teniendo en cuenta los niveles recomendados de dióxido de carbono dentro de los hogares, que están entre las 400 y las 800 partes por millón. En este sentido, se evidencia que 3 de las 4 viviendas se mantienen en su mayoría dentro de la franja establecida. En contraste, el Cuan presenta casi el 50% de los valores por encima de las 800 partes por millón, debido a que el espacio es reducido, con poca ventilación y el ocupante se mantiene durante gran parte del día en dicho lugar. Además, las concentraciones de CO2 también permiten identificar el nivel de ocupación del espacio
en donde en el gráfico presentado a continuación se evidencia cómo en el primer momento de la mañana la habitación permanece ocupada, manteniendo concentraciones cercanas a las 700 partes por millón. Posteriormente estas decaen drásticamente, demostrando la desocupación del lugar, y finalmente vuelven a subir cuando la persona reingresa a la habitación para descansar. Ahora bien, una vez definidas la calidad del aire, se prosiguió a validar las simulaciones en las condiciones actuales. Para esto se usó el error cuadrático medio normalizado como una medida de comparación entre los valores reales y simulados, en donde valores por debajo del 0.25 representan un nivel de concordancia óptimo entre la simulación y los datos registrados en campo. A continuación, se presentan los diagramas de caja de temperatura y humedad relativa para todo el periodo de estudio, en donde en la parte superior de cada gráfica se presenta el error cuadrático medio, que para la temperatura se encuentra en un rango entre los 0.004 y 0.016, y para la humedad relativa entre un 0.021 y 0.036. Aunque en algunos meses se observan diferencias, ambas variables muestran una alta concordancia entre la simulación y los datos registrados, por lo que la simulación se considera apta para representar el comportamiento de las viviendas. Por ejemplo, para el mes de marzo se observa una mayor diferencia entre la monitorización y la simulación, esto por el fenómeno de la niña mencionado anteriormente y que no se contempla en el archivo climático que utilizamos. Una vez corroborada la veracidad de las simulaciones y pues con el fin de mejorar las condiciones de confort en las viviendas de Alcalá y Sausalito, se implementaron las siguientes mejoras: estuco térmico para Alcalá y Sausalito, doble vidrio para Alcalá y Sausalito también, y un aislante térmico en planta o en el piso para Alcalá. Estas mejoras pasivas fueron estrategias que permitieron mejorar las condiciones de temperatura al interior de las viviendas en estudio, debido a que aumentan la inercia térmica y el aislamiento frente a las condiciones externas. En particular, el uso del doble vidrio en las ventanas tiene un efecto sobresaliente en comparación con el estuco térmico y el aislante sobre el piso, cuyos efectos se ven representados casi la tercera parte del doble vidrio, como se observa en la presente diapositiva. Adicionalmente, se realizó un análisis estadístico de medias con el fin de evaluar la diferencia entre las distintas estrategias, en donde se observa que el uso del doble vidrio es la más influyente en comparación con el estuco térmico, que no presenta una diferencia significativa en contraste con las condiciones actuales de la vivienda. Lo anterior se ve reflejado en que presenta una misma categoría estadística representada por las letras que se ven en las tablas presentadas a continuación. Bueno, a modo de conclusión, en Colombia la construcción de viviendas no tiene estándares de calidad estipulados en una normativa de desempeño termoenergético que garantice condiciones mínimas de confort y habitabilidad para las personas. Por tal motivo, se evidenció que únicamente 2 están en confort térmico más del 50% del tiempo de monitorización. Sin embargo, las mejores condiciones no se asocian a un periodo histórico, sino a la adopción de estrategias pasivas relacionadas con el aumento de la resistencia térmica, como el uso del doble vidrio y la orientación respecto al sol. Por tanto, se hacen notorias las falencias en las viviendas bogotanas para aislar y mantener la temperatura interna, debido a la presencia de infiltraciones y uso de materiales poco aislantes, cuya influencia en conjunto facilita las pérdidas de calor con el exterior. Adicionalmente, con base a lo expuesto anteriormente, se hace notable la necesidad de incluir parámetros de confort y habitabilidad en los diseños de vivienda en Colombia. Esto a partir del desarrollo de una norma técnica que permita definir los parámetros mínimos de bienestar dentro del domicilio y mejorar así las condiciones de habitabilidad. Lo anterior contemplando aspectos bioclimáticos, pisos térmicos y el concepto de vivienda saludable. También la simulación bioclimática es una herramienta económica y confiable para evaluar el confort al interior de la vivienda, tanto nueva como construida. Sin embargo, es importante contar con buena calidad de información de entrada que incluya rutinas, propiedades térmicas de los materiales, características constructivas y un archivo climático confiable que abarque las diferentes condiciones climáticas a las cuales puede estar expuesta la vivienda. Adicionalmente, es importante resaltar que la finalidad de las edificaciones es proteger a los habitantes de los extremos ambientales. Sin embargo, de acuerdo con lo presentado en esta investigación, se observó que en los casos de estudio esto se cumple parcialmente, por lo que fue necesario proponer soluciones pasivas. Estas estrategias permitieron mejorar las condiciones de temperatura del interior de las viviendas en estudio al aumentar la inercia térmica y el aislamiento frente a las condiciones externas. En particular, el uso del doble vidrio en las ventanas tuvo un efecto sobresaliente en comparación con el estuco térmico y el aislante sobre el piso, cuyos efectos representan casi la tercera parte del doble vidrio. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. A continuación les vamos a mostrar las referencias, pues de donde sacamos toda la información para nuestro trabajo.
Un saludo para todos, a la comunidad académica de la Facultad de Ingeniería, a los estudiantes, profesores y egresados, y en especial a los 38 estudiantes de Ingeniería Civil que en el día de hoy presentaron los principales resultados de sus trabajos de grado. Desde la Coordinación Curricular de Ingeniería Civil, queremos apoyar estas actividades de socialización hoy jueves 9 de septiembre en el cierre de nuestro largo primer semestre de este año 2021. Desde el Comité Asesor queremos generar este material audiovisual presentado hoy con la socialización de los principales resultados de sus trabajos de grado, así como una biblioteca virtual con todos estos documentos. Esperamos que les haya gustado la presentación de estos trabajos de grado. Si usted quiere tener los documentos completos de estos trabajos de investigación, no dude en escribirle al correo electrónico de cada uno de los estudiantes. Ellos estarán felices de poder compartir con ustedes estos documentos. Finalmente, agradecer a los 22 profesores del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola que apoyaron a nuestros nuevos profesionales que hoy probablemente están culminando el desarrollo de su carrera de pregrado. Muchos éxitos a todos ellos en su vida profesional. Agradecemos a las empresas privadas y a las entidades públicas que permitieron que nuestros alumnos realicen con ustedes sus pasantías. Esperemos que estos productos académicos que hoy están siendo entregados sean del agrado de ustedes y permitan a futuro que muchos otros estudiantes puedan hacer sus prácticas o pasantías en las mismas entidades. En el marco de la celebración de los 160 años de la Facultad de Ingeniería, no olvide siempre lo que significa llegar a ser un profesional de la Universidad Nacional de Colombia. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su apoyo. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.